Habiendo terminado lo relacionado con derecho de competencia, seguimos en el programa con derecho del consumidor y frente a algunas inquietudes que se han generado sobre temas puntuales en el documento de estudio, voy a efectuar algunos comentarios que les permitirán entender con más facilidad este tema. Empezando con la definición de derecho del consumidor, tengan en cuenta que el concepto que es en general materia de regulación es el de las relaciones de consumo, dentro de las cuales estarán bienes y servicios que se comercializan y partes que comercializan, proveedores, distribuidores y cerrando el ciclo, el consumidor. Pero adicionalmente, paralelo a todo lo que lleva implícito estas relaciones de consumo, están los temas de habeas data, metrología legal y reglamentos técnicos, también materia de regulación. De la primera parte, asociada a las relaciones de consumo, encontramos el acápite que refiere los derechos y deberes de los consumidores. Aquí habrá de recordarse que nuestro país está dentro de un sistema económico de economía mixta, donde el factor consumo es bastante importante como elemento dinamizador de la economía y que adicionalmente, como lo vimos en política fiscal, cuando revisamos el reporte Estado de resultados del país emitido por la Contaduría General de la Nación, pues el grueso de los ingresos tributarios en Colombia están representados en impuesto al consumo, es decir, IVA. En este sentido, pues es clara la relevancia de todo lo que tiene que ver con el consumidor y por qué hay toda una regulación en materia de protección al consumidor. No obstante, el hecho que haya un reconocimiento de una serie de derechos, pues no implica que como consumidores no tengamos, a más de derechos, también unos deberes correlativos. Y es por eso que cuando vemos derechos como el de obtener información sobre productos y servicios, como contrapartida, el consumidor tiene el deber de conocer esa información y aplicarla en el adecuado uso del producto. En el mismo sentido, frente al derecho de presentar reclamaciones para que sean resarcidos los perjuicios que algún bien o servicio le haya ocasionado, pues el consumidor tiene el deber de obrar de buena fe frente a productores y proveedores y en general autoridades, no haciendo, por ejemplo, algún tipo de montaje para simular un daño y pretender una indemnización. Igual frente a este derecho también está el deber de celebrar transacciones de bienes y servicios dentro del comercio legalmente establecido, es decir, no en estos sitios que claramente sabemos que se sustentan en gran medida en el contrabando. En segundo lugar, respecto del tema de consumo seguro, habrá de entenderse que la gestión de superindustria y comercio en esta materia es permanente, ya que propende porque los productos y servicios que se ofrecen en el mercado no causen daño en situaciones normales de utilización o que habiéndose causado algún daño, pues se genere una responsabilidad al respecto. Para esto, la superintendencia va a exigir, por ejemplo, que los productos o servicios, dependiendo su grado de peligrosidad o de cuidado, tengan una información o cumplan unos requisitos mínimos. Puede también imponer multas, cerrar establecimientos de comercio, ordenar sacar del mercado algún producto e incluso solicitar su destrucción. Ejemplos de esto, piensen cuando ustedes compran cualquier tipo de artículo que viene empacado en una bolsa plástica, la cual pasa desapercibida y no consideramos que pueda resultar potencialmente peligrosa. Pero precisamente dado el peligro potencial que se ha evidenciado en este tipo de artículos, hoy en día se exige que en esta se indique que no se trata de un juguete o que no se puede poner en la cabeza y en general advertencias en este estilo. Otro ejemplo son los juguetes que traen pilas. Antiguamente era muy fácil que un niño abriera un juguete y se ahogara con una de estas pilas. Hoy en día se exige que los depósitos de las pilas estén asegurados con tornillos minúsculos que solo pueden ser retirados con destornilladores de precisión. Todo esto es consumo seguro. El tema que sigue en el documento es el de propaganda comercial, respecto del cual
encontrarán ahí ustedes una serie de causales que son muy claras de lo que se considera como publicidad engañosa, señalando situaciones como la omisión de cierta información o que la información indispensable no está en castellano o que supuestamente se ofrezcan promociones o incentivos que en realidad no se dan. Cuando hay información sobre restricciones o limitaciones, pues que ésta no se incluya o la pongan en una letra mínima que casi ni se perciba y un par de situaciones más. Si ustedes revisan estas causales que determina la ley, pues resultan muy claras y fácilmente identificables. Pero puede suceder que eventualmente cuando se presente algún tipo de queja aduciendo publicidad engañosa o que la super de oficio inicie una investigación en este sentido, resulte que esa publicidad que se está investigando no se encuadra en ninguna de las situaciones que indica la ley. Y en este sentido, pues la super debe contar con algún mecanismo o criterio que le facilite determinar si una publicidad es engañosa o no. Y ahí es donde surge el concepto del consumidor medio racional, el cual va asociado al tema de publicidad. Así como en materia de prácticas restrictivas de la competencia, vimos que hay figuras que tienen conceptos asociados. Entonces, acuerdos anticompetitivos con paralelismo consciente, abuso de posición dominante con el mercado relevante e integraciones económicas con la excepción de eficiencia. Pero, ¿qué o quién es el consumidor medio racional? La definición me indica que es la persona que recibe la publicidad de forma natural y obvia, como le es transmitida, sin darle a las palabras o imágenes una interpretación absurda, irracional o descabellada que no le dan el resto de los consumidores, lo cual resultará más claro con los siguientes ejemplos. Supongamos que se formula una queja alegando publicidad engañosa respecto de una bebida energética que literalmente indica Red Bull te da alas. Y quien alega sentirse engañado indica que al consumir la bebida pues no le salieron alas como indica la publicidad. Acá la superintendencia entrará a determinar si la mayoría de quienes reciben, digamos, espontáneamente esta publicidad fácil y rápidamente llegarían al mismo entendimiento de que al tomar el producto efectivamente les saldrán alas, lo cual, al no ser así, en la medida que no representa el entendimiento natural y obvio del consumidor medio, pues se calificará entonces como que no corresponde a una publicidad engañosa, habiendo sido entonces absurda, descabellada la interpretación que le dio pues quien estaba alegando sentirse engañado. Otro ejemplo, que en este caso sí se calificó como publicidad engañosa, fue el de las pastillas antienvejecimiento promocionadas por la actriz Amparo Grisales que se llamaban Revertrex y que luego de una investigación tuvieron que ser retiradas del mercado, debiendo adicionalmente pagarse una multa importante. ¿Y aquí qué pasó? La superindustria llegó a la conclusión de que realmente era una publicidad engañosa porque la generalidad de consumidores fácilmente llegaban al convencimiento de que estas pastillas eran realmente efectivas para contrarrestar los efectos de la edad y no era algo que resultara descabellado concluir, ya que la publicidad era tan enfática en todos los elementos con los que estaban elaboradas las pastillas y sus beneficios además eran alabados y ponderados por la actriz, que era más que probable y entendible que un consumidor medio racional llegara fácilmente al entendimiento de que esa promesa de la fuente de la eterna juventud pues era más que cierta. Pasamos ahora al tema de los precios, respecto del cual es muy importante tener en cuenta que la información que se brinde al respecto debe ser veraz, suficiente, completa, indicando todos los elementos que permitan al consumidor determinar el costo total final en el que está incurriendo a la hora de hacer una compra. Igualmente, se exige que la información que se dé en el sentido que es el precio más barato o que es un precio de fábrica corresponda a la realidad y se pueda probar. Y al igual que en la publicidad se exige que la información que sea relevante sea en español, en el tema de precios estos deben estar indicados en pesos colombianos. Finalmente, hay un criterio que se debe aplicar en este tema de precios y es que siempre que hayan diferencias entre el precio que se va a pagar o más bien el precio que es cobrado a la hora de hacer el pago frente al precio que se señala en los estantes, en la publicidad, en las góndolas, pues el consumidor tendrá derecho a pagar el precio más bajo.
Entrando a los otros aspectos que comprende el derecho del consumidor, tenemos el tema de habeas data, frente al cual es importante que tengan claro que la definición de este derecho tiene 3 aspectos y deben señalarlos todos al dar la explicación del tema. Esto es el derecho a conocer, 1, actualizar, 2, y tercero, rectificar la información que sobre uno se recoja en las bases de datos. Es claro lo que tiene que ver con eso de conocer la información. El tema de actualizar se entiende, por ejemplo, con lo que sucede con la información en centrales de riesgo. Si en algún momento se me registró como moroso, pero yo ya pagué y estoy al día, tengo derecho a que se actualice la información, no a que se rectifique, ya que en efecto no fue falso el que estuvo en mora. Ahora bien, si la información que sobre mí se registra sí es falsa o errónea, pues entonces ahí sí se hablará de rectificación. En cuanto a las partes, vemos que hay un titular, que es de quien se trata la información, y una fuente, que es quien recoge y administra esa información. Esa fuente puede ser pública o privada. El tema de la metrología legal, que es el tema que sigue, encontramos que esta se define como la ciencia de las mediciones, y el tema de que sea legal básicamente se refiere a los requisitos legales asociados a esa ciencia. Y aquí vamos a ver todo el tema de los aparatos de medición, unidades de medida, métodos de medición, todo lo cual tiene que ver con algo tan importante y lógico como la fluidez dinámica del intercambio comercial, ya que es claro que en las relaciones de consumo las partes deben tener tranquilidad de que aquello por lo que están pagando, en efecto, es lo que están recibiendo de manera exacta, y esa exactitud estará dada por un instrumento y una unidad de medida. Ejemplos: la gasolina que compro y cuántos galones recibo, el pago del recibo de la luz frente al valor del kilovatio hora y los kilovatios consumidos, o en el agua los metros cúbicos consumidos. En el tema del ambiente sano, todo lo referente a las mediciones de las emisiones de CO2, entre otros muchos ejemplos que al final permiten entender cómo esto de regular pesos y medidas facilita el intercambio mercantil, evita fraudes y hace que en general sea más dinámico todo el tema de consumo. Finalmente, en cuanto al tema de los reglamentos técnicos, como vimos atrás, parte de lo que tiene que ver con el consumo seguro es establecer ciertos requisitos que deben cumplir aquellos productos que revisten cierto cuidado o peligrosidad. Y hay líneas completas de productos o servicios respecto de los cuales esos requisitos están recogidos en reglamentos técnicos. Algunos de estos, por ejemplo, el tema de los vehículos. Aquí estará toda la regulación de vidrios de seguridad, cinturones, llantas, airbag y en general todo lo que esté exigido y determinado en los estándares internacionales. Igual sucede con el tema del gas natural vehicular y gas domiciliario, su instalación, medidas de seguridad y todo lo que garantice que va a ser segura su utilización, cobrando en todo esto gran importancia el interés general sobre el interés particular. Con esto culminaría mis precisiones frente al tema de derecho del consumidor, las cuales son solo un complemento al documento de estudio que contiene en general y en más detalle todo el tema de derecho del consumidor.